Vamos a ir a la palabra. Y días atrás, varios días atrás, ¿sí? Habíamos estado hablando acerca de la realidad de Israel. Y hay que orar por Israel, amén. Hace pocas horas hubo un atentado en Israel. Van 4 muertos allí. Oiga, estos atentados están también en Estados Unidos, ¿no? Hubo un tiroteo, ¿sí? Pero el de Estados Unidos al parecer no está asociado con terroristas, hasta el momento dicen eso. Pero el de Israel sí, un hombre en un camión bastante grande embistió a un grupo de soldados que se encontraban allí en Israel, y ya van hay varios heridos y logró matar a 4 de ellos, ¿sí? Tenemos que orar por Israel. Nuestra identidad está dada en torno a Israel. Hay un pueblo que es el modelo, ¿sí? Recuerde que el Señor levantó un pueblo, y me gustó mucho, y lo que veíamos ahora en Hanukkah, quiero que lo recordemos, ¿sí? Como el Señor le dice a Jacob, y a veces pasamos por alto ese tipo de cosas, ¿no? Ahora en la fiesta de Hanukkah veíamos aquel pasaje que el Señor le dice a Jacob, le dice: ya no será más tu nombre Jacob, sino que será ¿qué? Israel, porque de ti saldrá ¿qué? Una gran nación, y una ¿qué? Y una ¿qué? Y una congregación, una iglesia, literalmente, una iglesia. Mire lo que el Señor le dice a Jacob. Le dice: ya no se dirá más tu nombre Jacob, y yo expliqué eso, sino que será Israel. Y se le dice que será Israel porque el Señor iba a hacer algo glorioso con él, y lo primero que tenía que hacer era cambiar su ¿qué? Su carácter, su personalidad, su esencia. Y recuerde que el nombre de la persona le identificaba en todos sus rasgos, ¿sí? El nombre de la persona era quien daba y orientaba su destino. Entonces, él tenía un nombre que hasta ese momento había orientado su vida, había sido como su destino, era lo que lo había regido: Jacob, el que toma por el talón, ¿sí? El que hace caer, el que pone trampa. Y el Señor le dice: ya no será más tu nombre Jacob, ahora será ¿qué? Israel. Será Israel. Dios gobernará. Dios será el que gobierne. Ya no eran las emociones del hombre allí, ya no era el hombre buscando lo suyo, sino que ahora el gobierno y el dominio lo iba a tener ¿quién? El eterno Dios. Y cuando le cambia su esencia, le dice el por qué se le cambia el nombre. Y se le dice: y será así porque de ti saldrá una gran nación. Y esa la conocemos, ¿no? ¿La nación de qué? De Israel. Y de ti saldrá una congregación. Kahal, una iglesia en hebreo, ¿sí? Una iglesia. El Señor le está mostrando desde allí: va a salir una congregación, ¿sí? Va a salir una iglesia, una asamblea, ¿sí? Un pueblo que va a ser la congregación y de Israel. Por tanto, nuestro modelo está allí en Israel. Siempre, de hecho, la Biblia lo enseña, que todas estas cosas respecto a Israel han sido escritas para que sirvan a nosotros ¿de qué? De ejemplo. Lo dice literalmente. Por eso no podemos nosotros hacer a un lado a Israel. Y de una u otra manera nuestra identidad está con Israel. Yo no sé por qué hay tanta gente que le tiene, y siendo creyente, le tiene aversión a Israel, odio a Israel. De hecho, pareciera que no quieren saber nada de Israel. Una persona que tiene eso en su corazón es una persona que no ha entendido el propósito de Dios. Pues Dios trabaja con modelos, y para eso está Israel, para que aprendamos tanto lo bueno, a hacer lo bueno, como a no hacer ¿qué? Lo malo. Y ahí está puesto Israel. Por tanto, nuestra identidad siempre está allí. Hay gente que se identifica más con Roma que con Israel. Y cuando digo Roma, estoy hablando ¿de quién? Del Vaticano. Hay gente que su identidad está más con el Vaticano.
más con Roma que con Israel, cuando no debe ser así. El Señor nunca puso a Roma, nunca puso al Vaticano como ejemplo. Por eso cuando usted lee la historia, todos los primeros libros de la Biblia son la historia ¿de quién? De Israel. Y a lo largo de las páginas de ella es la historia de Israel, y fue el pueblo que Dios escogió y usó para traer ¿a quién? Al Salvador. Para traer al Salvador. Y por eso el mismo Señor le dijo a la samaritana, le dijo: entiende, mujer, que la salvación viene de los judíos. Y ella era samaritana, porque la mujer samaritana le dice al Señor: y tú siendo judío, mire, me pides a mí agua, sabiendo que los judíos y samaritanos no lavamos. O sea, nosotros no nos lavamos, nosotros no la llevamos bien. ¿Cómo se te ocurre pedirme a mí agua? Y el Señor le dice: ay, mujer, si tan solo supieras quién es que te pide agua, ¿sí? ¿Quién es el que está aquí? Aún tú le pedirías agua. Y ella le pregunta: ¿y con qué? Si usted ni siquiera tiene balde, ¿con qué sacar? Porque ella no entendía de qué agua le estaba hablando. Y por eso el Señor le dice a ella: entiende que la salvación viene de los judíos. Por tanto, en vez de tener una aversión por Israel, un rechazo por ellos, tenemos que aprender a saberlo como nuestro ejemplo, a bendecirlo. Usted y yo tenemos dos opciones: o tenemos como ejemplo a Roma, o tenemos como ejemplo a Israel. Y ahí vamos en ese cambio, ¿no? Cada día es una transformación que se va dando en nosotros. Y no se trata de judaizarnos, porque hay muchos que tienen ese problema, sino que se trata de volver a las raíces. Volver a la raíz. Cuando el Señor vino, Él nunca rechazó, Él nunca dijo: maldigo ser judío, ¿sí? Él lo era, y precisamente dentro de esto se desenvolvió. Lo que el Señor atacó fuertemente era la religiosidad en la que habían caído las autoridades de Israel en ese tiempo, ¿sí? Se habían vuelto religiosos, y se habían vuelto religiosos porque habían tomado la Torá de Dios, ¿sí? Y la habían desechado para poner sus propias tradiciones. Eso es otra cosa, muy diferente, ¿sí? Por eso es que para nosotros es tan importante el estudio sobre Israel, y cada día el propósito es irnos adaptando, ¿sí? O nos adaptamos al modelo de Dios a través de Israel, o nos adaptamos al modelo satánico a través de Roma. Una de dos. Y el Señor, respecto a Roma, respecto al modelo babilónico, al modelo romano, el Señor dice en Apocalipsis: pueblo mío, salgan de ella, salgan de ella, salgan, pueblo mío, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque a veces la identidad de la iglesia en general está más dada hacia Roma que hacia Israel. Nosotros vamos saliendo allí. Todavía nos faltan algunas cosas para salir de Roma, y yo creo en el nombre del Señor que algún día vamos a terminar de salir de allí. Amén. Pero mientras tanto tenemos que ir creando la conciencia, porque es que si no aceptamos a Israel como ese modelo, ¿sí? Y estoy hablando a Israel en el modelo desde la Biblia, no estoy hablando de Israel, la nación ahora de Israel, la cual también bendecimos, amén, sino desde todo el modelo de lo que viene allí, ¿ok? Entonces dice acá, Números 24:1, dice acá: viendo Balaán, que era un profeta, que era grato a los ojos de Yahweh. Mire, ¿era qué? Grato a los ojos de Yahweh. ¿Qué? Bendecir a Israel. Para Dios es de agrado bendecir ¿a quién? A Israel. Para Dios era bueno, ¿sí? Era bueno. Ahí aparece la palabra grato, bueno, bien. La palabra tov en hebreo, ¿sí? Es algo bueno, lo bueno. Y la palabra nos enseña que nosotros tenemos que aprender a hacer ¿qué? Lo bueno. Y dice la palabra acá que para a los ojos de Dios, de nuestro Padre eterno, era bueno, era agradable, era bueno bendecir ¿a quién? A Israel. Ahora, eso es algo que parte ¿de quién? Del eterno Dios. Por tanto,
si es bueno para Dios bendecir a Israel, para nosotros también es bueno bendecirle, y no solamente bendecirle, sino que aprender el modelo de ¿quién? De Dios. ¿Por medio de quién? De Israel. Amén. Amén, iglesia. Algunos no están como muy convencidos. Es difícil, mis amados, hacer el retorno hacia Dios, porque las tradiciones que tenemos a veces pesan más en nosotros, y es bastante complicado, y a veces tenemos hasta temor de hacerlo, y tenemos temor porque la gente es implacable, porque cuando uno empieza a hacer el retorno hacia Dios, lo empiezan a uno a criticar, lo empiezan a uno a juzgar. Mire, lo otro. El problema es porque estamos dejando el sistema babilónico, estamos dejando el sistema romano. Y dice acá, no fue como las otras veces. Entonces Balaam no fue como las otras veces en busca de encantamientos, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Porque recuerde que el rey, había un rey que había contratado a Balaam para que maldijera a Israel, y de una u otra manera estaba haciendo todo lo posible para que este hombre declarara maldición sobre Israel. Pero cuando uno está bajo la bendición del Señor, no puede venir ninguna maldición. Eso es lo glorioso, que cuando nosotros estamos en el Señor, por más que nos maldigan, nada de esto podrá tocarnos. A mí me preguntan, ¿la brujería, la hechicería y todas esas cosas que se hacen es real? Sí, es real siempre y cuando la persona no esté bajo la bendición del eterno Dios. Porque si alguien está haciendo hechicería o brujería en contra de mí, no puede haber nada, no puede haber absolutamente nada. Yo recuerdo que una vez viajé a los Llanos Orientales, hicimos una actividad en un lugar en donde la verdad yo me impresioné, nunca había visto una situación de esas. Llegamos allá y eso era un desorden en ese lugar, en esa región, porque uno encontraba muchas familias compuestas, por ejemplo, el tío conviviendo con la sobrina, parejas. Vi hasta una situación de una pareja donde el hijo conviviendo con la mamá. Uno dice, ¿cómo así que el hijo con la mamá? De pareja. Y tenían hijos. Y uno dice, ¿qué es esto, Señor? Y resulta que sobre esa región había una bruja. Sí, había una bruja, una mujer que practicaba la brujería, la hechicería. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, lo primero que sucedió fue que esta mujer se nos opuso, ¿sí? Se nos opuso. Y fue tal la oposición tan tremenda que esta mujer hizo, que mandó a llamar a unas personas de un grupo insurgente, y llegaron allí a amenazarnos con sus fusiles y con todo eso, ¿sí? Y esta mujer los mandó a llamar y nos acusaron a nosotros de ser auxiliadores del otro bando, ¿sí? Un bando contra el que peleaban ellos allí, de otro grupo también alzado en armas, ¿sí? Grupos ilegales ambos. Y en una situación bien tremenda y bien complicada. Y esta mujer prácticamente tenía azotada esta región, y llegamos allí y, mis amados, vimos cosas tan tremendas, vimos cosas tan gloriosas, porque yo creo, mis amados, lo que dice la palabra, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el Señor nos permitió ver unos milagros tremendos, poderosos allí. Y tuvimos que llevar plantas eléctricas y una cantidad de cosas. Y allí en un lugar hacíamos las reuniones y la gente venía. Y el Señor empezó a traer libertad sobre las personas. Empezaron allí muchas personas a abrir su corazón a la palabra. Y el Señor empezó a hacer algo grande. Y esa mujer lo único que hacía era lanzarnos maldiciones. Y lanzarnos maldiciones. Y él la lanzaba y nosotros seguíamos allí. Allí estuvimos por varios días y resistiendo. Y esta mujer lanzando palabras. Y, mis amados, justo el día que salíamos, justo el último día que estábamos haciendo la actividad allí, al amanecer de ese, porque lo que hicimos fue una vigilia. Seguimos de largo, ¿sí? Hasta el amanecer. No como no ebrios como muchos aparecen
por el licor, sino que nos amanecimos fue en el Señor trayendo la palabra, ¿sí? Justo cuando salíamos, esta mujer de repente, ¡pah!, le dio un infarto y murió. Murió. Así, sin nada más. Murió. Y esta región fue limpia en el nombre del Señor. Y por eso lo que ella intentaba hacernos a nosotros, ¿qué pasó? Se le olvidó. Por eso Balaán sabía eso. Balaán sabía que no podía maldecir a Israel, porque si lo maldecía, lo que iba a suceder era que se le iba a ¿qué? A regresar sobre él. Y así es, cuando nosotros estamos en el Señor verdaderamente, a usted le pueden hacer conjuros, le pueden hacer jugaduras o lo que sea, ¿no? Le pueden, mire, nada más en estos días íbamos con mi esposa, estuvimos allí mismo en Los Llanos, otra vez estuvimos en la parte de Villavicencio. Bueno, ahí esa sí es una ciudad, esta que le estaba contando ahora, era bien metido allá en Los Llanos. Y hay una parte allí en Villavicencio que nos quedamos aterrados, ¿cierto? ¿Sí? De ver, uno pasa y hay unos árboles. Hay unos árboles, ahí en la entrada, ahí sobre la ciudad de Villavicencio, hay unos árboles y usted los ve todos llenos de pantaloncillos y calzones. Puros pantaloncillos, puros calzones allí, o sea, colgados. Eso es el adorno de llenos. Y resulta que ahí toda la noche van los brujos. Allá le llevan, si usted quiere amarrar a su hombre o a su mujer, entonces le lleva una prenda en un interior y lo cuelgan allá, que para amarrarlo, ¿no? Imagínese lo que hace la gente. Ahora, ¿eso tiene efecto? ¿Tiene poder eso, sí o no? Sí, sí. Eso tiene un efecto sobre aquellos que están bajo el dominio del enemigo, pero sobre los hijos de Dios no. A mí me pueden amarrar todos mis pantaloncillos y no pasa nada, man. Sí, no pasa nada. Si yo no le doy lugar al diablo, no pasa nada. Porque en mí está el Espíritu de Dios. Y cuando en mí está el Espíritu de Dios, el Espíritu de este mundo no puede tocar mi vida. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces usted le pueden hacer y deshacer. A usted le puede pasar lo que pase. Lo pueden intentar hasta matar, hasta asesinar, lo pueden intentar. Yo no sé a mí cuántas veces me han intentado matar, si es que me doy cuenta. No sé. Pero sí me he dado cuenta de situaciones, ¿sí?, en las que han intentado hacer eso conmigo. Es una situación bien compleja, es una situación bien complicada. Yo recuerdo que desde que entré a la universidad, cuando yo entré a la universidad, desde que entré yo tenía un propósito firme y era evangelizar a los que estaban conmigo. Y cuando estaba allí en la universidad yo empecé a hablarles a mis compañeros y los invitaba. Una de las estrategias que usé, ¿sí?, fue que los primeros días, ¿sí?, de clase, yo recuerdo que llegó uno de los profesores y empezó, un profesor de microeconomía, y empezó allí a explicar una cosa allí. De repente nos explicó desde la perspectiva económica cómo era que el funcionamiento de eso. Entonces recuerdo que una compañera levantó la mano. Dijo: profe, una pregunta, ¿cómo es que usted llegó allí a ese resultado? Entonces el profesor: ¿cómo así que cómo llegué? Pues resolviendo la ecuación. Y siguió él allí explicando. Y ya: sí, profe, pero ¿usted me podría explicar cuál fue el procedimiento matemático? Entonces se quedó mirando y le dijo: ¿cómo así que procedimiento matemático? Yo soy profesor de microeconomía, no de matemáticas. Ustedes ya han de saber esto. ¿Cómo es que sucede esto? Y él siguió allí. Ese no es mi problema. Y siguió el profesor allí. Entonces al final de la clase yo me paré y dije: bueno, ¿quiénes tienen problemas de pronto para resolver ese tipo de ecuaciones? Más de la mitad levantó la mano. Y yo le dije: bueno, hagamos una cosa, yo me quedo, después de cada clase nos quedamos una hora y yo les explico esto, para que no vayan a tener problemas. El problema fue que me estaban metiendo en un problema, porque muchos de ellos no saben ni siquiera factorizar, hermano. Y yo dije: no, pero ¿qué es esto? No, regresen otra vez al bachillerato, me tocó que enseñar hasta factorizar. Yo decía, yo pensé que íbamos a tener problemas de derivadas, integrales y todo eso, pero por favor. Pero eso fue lo que yo usé. Entonces yo les decía: bueno, antes de empezar vamos a orar, porque la sabiduría viene. Y yo empezaba a hablarles allí. Entonces se tenían que aguantar. Entonces yo los empezaba a convocar. Entonces vamos el viernes, ¿sí? El viernes los invito para que el viernes entonces tengamos un tipo de oración. Eso sí, el viernes ninguno iba, ninguno se quedaba, todos eran de rumba.
Y yo, Dios mío, dame la estrategia. Pero entonces empezamos a hacerlo, y ya algunos iban allí y empezaron a ir y hablábamos. Entonces, desde el inicio yo empecé a formar un grupo allí en la universidad al cual les evangelizaba, les daba. Pero había un compañero que se usaba un cabello larguísimo, llegaba con puras camisetas de AC/DC, Slayer, Kiss y una cantidad, las uñas pintadas de negro y todo esto. Y yo, Dios bendito, David se llamaba él, o se llama. Y yo, Dios santo. Y este muchacho, ¿sí? Como a mitad de semestre me dijo, oye, no me hablaba. Y yo intentaba hablarle y él me ignoraba y se iba, ¿sí? Y una vez como a mitad de semestre me dijo, oye, ¿será que podemos hablar? Y yo le dije, claro, claro que sí. Y de repente me dijo, vamos a hablar, pero en la cafetería, yo te invito a tomar algo. Y yo, uy, qué bueno. Y llegamos, entonces, antes de que terminara la clase, él se levantó, me hizo la seña que nos veíamos, llegó allá. Y nos sentamos. Cuando llegué ya había ordenado, allí tenía una hamburguesa, una gaseosa y todo eso, y nos pusimos a hablar. Me dijo, mira, yo te comparto. Y yo, wow, Señor, qué bueno, este muchacho es un buen prospecto, ¿sí? Para evangelizar. Entonces allí estábamos hablando y empecé a hablarle, y empecé de una vez a hablarle de la palabra y todo eso. Y pues yo lo sentía a él como incómodo, y comimos y nos fuimos. Al otro día cuando llegué, él me quedó mirando y me saludó y me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo, súper, gracias al Señor, bendecido, ¿sí? Me dijo, oye, ¿volvemos a hablar hoy? Me dijo. Yo, claro, sí, cómo no. Te espero nuevamente en la cafetería. Y yo le dije, uy, la cosa se puso buena, ¿no? Pues sí. Entonces yo le dije, claro, otra vez, volvió, ordenó. Cuando llegué, ya otra vez tenía allí todo preparado. Y yo hablando con él y comiendo allí. Al otro día llegué y me miró y me dijo, ¿y tú qué haces acá? Me preguntó. Yo, aquí estudio. ¿Cómo que qué hago? Pues aquí, ¿por qué? ¿Vamos a volver a hablar? ¿O qué? Y me dijo, no. Pues si quieren nos vemos hoy en la cafetería nuevamente. Me dijo, no. No, ahorita hablamos, ahora hablamos. Y yo entré a clase y él no entró a clase. No entró. Yo, qué raro, no entró, ¿de dónde estará? Entonces me fui para la cafetería a buscarlo y no estaba. Al otro día llegué a la universidad y tampoco lo vi. Y así terminó el semestre y no lo volví a ver. Yo dije, qué raro, ¿qué pasaría con David? No sé. Pasó el otro semestre, estudié sin problema. Luego el otro semestre estaba yo ahí cuando alguien por el parqueadero venía y empezó a gritarme, Carlos. Yo volteaba a mirar y yo no reconocía quién es. Yo, ¿quién será? Carlos. Y yo, allá cuando estuvo cerca de mí, bien cerca, yo lo vi, yo le dije, ¿David? Y me dijo, sí, soy yo. Y ya venía con el cabello corto, trae una camiseta que justo decía, es que Jesús me ama. Y yo no, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó aquí? No entendía absolutamente nada. Y me dijo, oye, es que necesito hablar contigo. Y yo, ¿en la cafetería? Pues sí, o sea, me dijo, sí, vamos a la cafetería. Y fuimos a hablar y me dijo, mira, yo no sé, yo vine a pedirte perdón y vine para que oraras por mí, me bendijeras, porque mañana salgo para un viaje misionero para las selvas del Brasil. Me voy como misionero. Yo no entendía nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que te vas? No, ven, explícame, no entiendo absolutamente nada, por favor. Me dijo, la verdad, ¿te acuerdas esa vez que yo te invité a comer? Yo, claro, ¿cómo no? ¿Cómo me voy a olvidar? Me dijo, la verdad es que yo era satanista, ¿sí? Y desde que tú llegaste y cuando comenzaste a hablar y que hablabas del Señor y todo esto, pues tú te envolviste un objetivo a mí y yo decidí matarte. Yo, ¿tú decidiste matarme? ¿Cómo así? Sí, y una de las formas era que intenté hacerlo fue dándote veneno. Sí, o sea, yo te quise envenenar. ¿Y te acuerdas la primera vez que te invité a comer? Yo, sí, ¿cómo olvidarlo? Me dijo, precisamente ahí fue donde hice el primer intento. Sin embargo, vi que cuando al otro día llegaste,
y no te pasó nada, nada. Pensé que era que había echado muy poquito. Entonces intenté y lo eché el doble de lo que había echado, pero pues al otro día te vi como si nada. Entonces me entró un terror tremendo y yo no pude, o sea, era una cosa terrible que me entró un miedo y yo me fui corriendo y llegué a mi casa y el poquitico que me había quedado lo tiré y sobre una bandeja de alimento de mis perros, unos perros grandes que tenía, y cuando ellos comieron, al momentico, a los segundos, estaban babeando allí y se me murieron. Yo dije, pero eso está bueno, o sea, ¿qué pasó? Y era una cosa que no me dejaba, me atormentaba. Entonces yo fui a una iglesia y hablé con un pastor allí, o con una persona, hablé allí y le comenté lo que yo había hecho y lo que había sucedido, y esa persona me dijo que ese era el poder del mismo Dios, que era el poder del Señor, que era un poder mucho más grande que el mismo poder de Satanás, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, me dijo este hombre. Y yo deseé, yo dije, entonces yo quiero conocer si es real ese poder, yo lo quiero conocer. Y a partir de allí empecé mi camino en el Señor, renuncié a seguir estudiando. Y lo que he hecho es dedicarme al Señor, y me voy a ir a un tipo de aprendizaje de misionero a las selvas del Brasil, porque quiero dedicar mi vida solamente al Señor, porque su poder es real y es más grande. Y él me contaba eso y yo no sabía si reír o meterle un golpe, porque yo decía, este intentó matarme. O sea, me está confesando un delito, me está confesando, yo te iba a matar a ti. Yo, ¿cómo así? Pero obviamente el Señor me sostuvo con misericordia, y lo que hice fue abrazarlo. Le dije, David, si eso tenía que suceder, sencillamente era para que el Señor fuera glorificado en tu vida. Y si pasó así, no tenía que pasar de otra manera, porque esto era lo que el Señor tenía para mostrarte su gloria y su gracia, para darte la oportunidad de salvación y para que tú te constituyas entonces en una persona que puede llevar ese poder. Y a donde tú vas a ir con ese mismo poder. Ese día nos abrazamos, lloramos, oré por él, lo pude despedir porque él salía para la selva del Brasil, pero yo no me podía ir sin venir a hablar contigo, sin pedirte perdón y hablarte de esta situación. Por tanto, yo creo, mis amados, que el poder de Dios es grande y que por más daño que nos intenten hacer, cuando el Señor está en nosotros, no podrán, amén, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabamos su nombre para siempre. La verdad es que desde ese entonces no he vuelto a saber de la vida de David. No sé si algún día el Señor me permita nuevamente encontrarme con él, pero sé que donde esté el Señor le debe estar usando de manera gloriosa. Amén. Porque el Señor siempre tiene un propósito en todo. Entonces dice acá que alzando sus ojos, Balaam vio a Israel acampado por sus tribus, y el Espíritu de Dios fue sobre él. Y habló este proverbio diciendo: declaración de Balaam, hijo de Beor, declaración del varón con los ojos de clara visión. Declaración del que oye los dichos de Dios, que contempla la visión de El Shaddai, el Dios Todopoderoso, y aunque caído, pero con los ojos ¿qué? Abiertos. Mire, él sabía que su condición no era la correcta, ¿no? Balaam, aunque caído, pero con los ojos abiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Cuando habla de Jacob, está hablando de ¿quién? De Israel. Tus habitaciones, oh Israel, como valles que se extienden, como huertos junto al río, como aloes plantados por Yahweh, como cedros junto a las aguas. De sus cántaros fluyen aguas, y su descendencia en muchas aguas. Más exaltado que Agag será su rey, y enaltecido su reino. Dios lo ha sacado de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Devora a las naciones enemigas suyas, quebranta sus huesos y con sus flechas los atraviesa. Mire que eso es lo que Dios ha constituido de Israel. Y por eso es que usted ve que hasta el día de hoy Israel es una nación que se levanta, a pesar de estar rodeada de tantos enemigos, a pesar de estar rodeada de tantas situaciones hostiles.
el Señor bendice a Israel. En estos días me impactó una fotografía que se logró tomar desde la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Una fotografía hermosísima de Israel y sus alrededores. Y usted ve a Israel, ahí estaba Israel, ¿sí? Y las fronteras, ¿no? Todas, ¿sí? Todo verde, florecido, una cosa. Y alrededor, toda la nación alrededor, todas desérticas, muertas totalmente. Se podía ver perfectamente toda la forma de Israel. Yo decía, Señor, definitivamente nadie puede negar el hecho de lo que tú has declarado y decretado para esta nación, para este pueblo, ¿sí? Y con hechos contundentes se demuestran. Y dice acá: devora naciones enemigas suyas, quebranta sus huesos y con sus flechas los atraviesa. Se agazapa, se echa cual león, y como león, ¿a quién lo hará despertar? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Y no solamente se trata de decir yo maldigo a Israel, como lo hizo de pronto por ahí cierto personaje de cierto país que dijo: maldigo a Israel desde mis entrañas, y desde sus entrañas se pudrió y murió. Estoy hablando de Hugo Chávez, ¿sí? Le digo: lo maldigo desde mis entrañas, para que siga maldiciendo, ¿sí? Y ahí el Señor, muy levantado, ahí vemos la situación. Y dice: benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Entonces la ira de Balac se encendió contra Balaam, y batiendo sus palmas, dijo Balac a Balaam: para maldecir a mis enemigos te llamé, y aquí los has bendecido 3 veces. Yo no te traje aquí para bendecirlos, sino para maldecirlos. Ahora pues, lárgate a tu lugar, vete de acá. Había prometido colmarte de honores, pero aquí Yahweh te ha privado de honor. Imagínense, el rey Balac pensaba que estaba maldiciendo a Israel como parte de la voluntad ¿de quién? De Dios. Tan equivocado que estaba. Ahora pues, dice acá, lárgate. Y dice el versículo 12: y Balaam respondió a Balac: ¿no había yo hablado a los mensajeros que tú enviaste diciendo: aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, no podría traspasar el dicho de Yahweh, haciendo de propio impulso cosa buena ni mala? Lo que Yahweh diga, eso diré. Eso es lo que el profeta Balaam le había mandado a decir. ¿A quién? A Balac. Voy a decir solamente lo que Dios me diga que declare. Y así tú me pagues con todo el oro de este mundo, así me entregues tu casa repleta de oro, no lo voy a hacer. Voy a hacer es de acuerdo a lo que el Señor me dice. Y dice acá: y ahora, he aquí ya me voy a mi pueblo. Ven pues que te informaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días venideros. Le terminó de completar la declaración. Y miren lo que dice, vea, y le voy a mostrar, le voy a dar la ñapa. De una le voy a mostrar lo que Israel, este pueblo va a hacer con los demás pueblos. Y dice acá: y profirió su proverbio, dijo: así dice, ¿sí?, Balaam hijo de Beor. Así dice el varón de los ojos de clara visión. Así dice el que oye los dichos de Dios, que conoce la ciencia del Altísimo, del León, y contempla las visiones del Dios Todopoderoso, el Shaddai. Caído pero con los ojos abiertos. Lo veré pero no ahora. O sea que era una visión, ¿qué? A futuro. Que aplastará las sienes de Moab y de todos los hijos de confusión. Yo ya expliqué eso, ¿no? Los hijos de confusión. La mayoría de las Biblias dice los hijos de los hombres, ¿no? O el hijo del hombre. ¿Dice ahí qué? De Set, perdón, eso. Sí, es que yo tengo acá traducido hijos de confusión, sí. Que dice Shet, pero no se está refiriendo a los hijos que iban a descender de Shet, porque entonces los descendientes de Shet pues serían todos aquellos que el Señor repuso de cuando murió, cuando Caín mató a su hermano Abel. Entonces dice acá, es confusión porque la palabra Shet, hay 2 palabras Shet en hebreo.
una que viene de la raíz Shah y otra que viene de la raíz Sheet. Hay que saber de cuál de las dos es. En este caso, la mayoría de las Biblias traducen como Shet, pensando que viene de la palabra o de la raíz Sheet, que significa sustituir, que de ahí viene la palabra Shet. El nombre Shet, el Dios le sustituyó, Padre Santo, a Eva y Adán un hijo que habían perdido. ¿Cuál perdieron? Abel. Cuando Caín lo mató, entonces vino Shet y vino por eso a ser el sustituto. Pero los biblistas o los traductores a veces no ven que esa palabra Shet que aparece ahí no viene de la raíz Shit en hebreo, sino que viene de la raíz Shah, que significa desolar o confundir. Entonces aquí por eso yo traduzco de esa manera: y a todos aplastará las sienes de Moab y de todos los hijos de ¿qué? De confusión. Y sigue diciendo, Edom, que era el nombre de Esaú. ¿Recuerdan quién era Esaú? ¿El hermano de quién? De Jacob, al que se le cambió el nombre por Israel. Todo eso lo tenemos que memorizar. Será desposeído, se empobrecerá Seir, su enemigo, mientras Israel hará proezas. De Jacob habrá dominador y aniquilará lo que quede de la ciudad. Luego vio a Amalek y profirió su proverbio y dijo: principio de las naciones es Amalek, pero su final será miseria perpetua. Entonces yo ya estuve hablando de todo esto, ¿recuerdan? Algunas semanas atrás, y no puedo volver pues a explicar todo lo que ya expliqué. Pero habíamos quedado pendientes de ¿qué? A ver si se acuerdan, ¿de qué nombre? De Amalek, ¿sí? De Amalek. Yo ya expliqué todo eso. Si ustedes pueden buscar las predicaciones, las pueden pedir. Yo ya expliqué todo esto atrás. Y dice acá, luego vio a Amalek, porque Balaán está dando una serie de profecías sobre ¿quién? Sobre Israel, lo que vendría Israel, y nosotros tenemos que tener eso en consideración, porque Israel es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Y así espiritualmente nosotros también vivimos una cantidad de cosas. Y dice acá, luego vio a Amalek y profirió su proverbio y dijo: principio de las naciones es Amalek, pero su final miseria perpetua. ¿Quién era Amalek? Amalek era el hijo de Elifaz y Timna, la concubina de Elifaz. Elifaz, ¿sí? Tenía una concubina llamada Timna. Por tanto, si Amalek era hijo de Elifaz y de Timna, significa que Amalek era el nieto ¿de quién? De Esaú. ¿El hermano de quién? De Jacob. Recuerde que Esaú incluso un día intentó matar ¿a quién? A su hermano Jacob, ¿sí? Intentó matarlo. ¿Recuerdan la famosa historia? Y eso siempre lo decimos, ¿no? Vendió la herencia por un plato de lentejas. De hecho, eso es una frase que comúnmente se dice en nuestro medio, ¿no? Este vendió la herencia por un plato de lentejas. Cuando Esaú renunció a su herencia y la entregó ¿a quién? A Jacob. Pero Jacob no podía manejar la herencia siendo Jacob. Por eso fue cambiada su personalidad cuando se le cambió el nombre de Jacob ¿a qué? A Israel. Entonces tenemos, mis amados, que Amalek, ¿sí?, es hijo de Elifaz y Timna, por tanto era nieto de Esaú. Es decir, que por la línea de Esaú, que era Edom, a él se le puso también el nombre de Edom. De ahí vienen los edomitas. Sí, los edomitas, Edom, enemigos acérrimos ¿de quién? De Israel. Sí, venía toda esa línea, ¿sí? Los edomitas y de ahí los amalecitas, porque él era el nieto ¿de quién? De Esaú. Entonces ya tenemos que Amalek es descendiente de Esaú. Por tanto, era una oposición continua a Israel. Ahora, ¿cuál era la importancia de Amalek, de los amalecitas? La cuestión es que se dice que Amalek sería el principio de las naciones. ¿Por qué se dice que Amalek es el principio de las naciones?
No fue que con Amalek empezaron las naciones, sino que se le habla como principio porque fue la que inició. Amalek, el pueblo amalecita, fue el primero que se opuso ¿a quién? A Israel. Fue el primero de las naciones que, habiendo salido de Egipto, se lo puso ¿a quién? A Israel. Y eso lo vamos a ver. Mira lo que dice Deuteronomio 25. Deuteronomio 25. Dice el Señor allí en Deuteronomio 25, dice: recuerda lo que te hizo Amalek. Deuteronomio 25, 17, perdón. Deuteronomio 25, 17. ¿Lo tiene? Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste ¿de dónde? De Egipto. ¿Cómo te salió al camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos? Los mató, ¿no? A todos los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Yahweh tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos, no lo olvides. Entonces, en Números se dice que Amalek es el principio de las naciones, porque sencillamente fue la primera nación que se le opuso a Israel cuando salió ¿de dónde? De Egipto. Y trayéndolo al contexto espiritual, cuando nosotros salimos de Egipto, ¿qué es Egipto para nosotros espiritualmente? El mundo, el pecado en el que vivíamos. Dice la palabra que nosotros vivíamos esclavos del pecado, pero hemos salido de Egipto. Así como Israel estaba esclavo en Egipto, subyugado por el faraón, asimismo nuestra vida estaba esclava en este mundo espiritual, en el Egipto espiritual, subyugados por Satanás, por ese faraón que allí está. Y por tanto el Señor nos sacó con mano fuerte y mano poderosa, mano extendida, con su brazo de poder nos sacó a través del Mesías, nuestro Salvador. Y así como usó a Moisés para sacar a Egipto, el Señor usó a nuestro Mesías Salvador para sacarnos a nosotros. Pero cuando nosotros salimos de Egipto, venimos ¿hacia dónde? Hacia el desierto. ¿En dónde estamos nosotros como iglesia en este momento? En el desierto. Y en el desierto siempre vamos a tener enemigos. Y Amalek representa esa oposición. Dice la palabra: cuando saliste de Egipto, sí, te salió al camino. Amalek le salió al encuentro a Israel para pretender destruir a Israel, para generar miedo en Israel, para generar pánico en Israel, generar ese temor a fin de que Israel ¿qué? Se volviera. Porque ellos salieron de Egipto, obviamente venían de la esclavitud. Un pueblo que estaba bajo esclavitud. Era un pueblo no guerrero. Un pueblo que su mentalidad era solamente ¿qué? Servir, servir y servir y servir. Eran esclavos, estaban allí como siervos. Sencillamente era eso. Y el Señor los saca y le sale una nación de estas, le sale un pueblo de estos, y los tomaron cansados, débiles. Claro, estaban saliendo apenas de su Egipto, estaban saliendo, y les sale la primera nación al encuentro. Y esa primera nación fue Amalek. Se le opuso a Israel con el propósito que se devolvieran a Egipto. Y eso es lo mismo que hoy sucede en nuestra vida. Cuando nosotros salimos del Egipto espiritual, habrá ¿qué? Oposición. No piense que el enemigo se quedará de brazos cruzados viendo cómo usted restaura su vida, viendo cómo usted entrega su vida al Señor. No piense que Él va a quedarse allí inmutable, como si nada, allí quietecito, viendo cómo usted sale del pecado, cómo se libera de las cadenas de maldición, cómo es libre de la muerte, para ir en busca de la vida eterna, de la gloria eterna, de esa herencia eterna que el Señor tiene preparada para los que le aman. El enemigo siempre le va a enviar a usted un Amalek. Y los amalecitas vinieron y tomaron Israel y mataron a varios. Por eso dice: te salió al encuentro y te acuchilló, te mató. Es decir, que el enemigo siempre de una u otra manera está preparado para eso y logra su objetivo: hacer que algunos ¿qué? Perezcan y mueran en el intento. Y Amalek representa eso.
Representa las circunstancias que se te oponen cuando estás saliendo de Egipto. Claro, salir de Egipto. En Egipto de una u otra manera se encontraban ellos en el reino más poderoso del mundo, aunque eran esclavos, pero estaban dentro del imperio más poderoso. Digamos, hoy por hoy una de las naciones más poderosas del mundo es Estados Unidos. Mucha gente está en Estados Unidos, ¿sí? Trabajando quién sabe cómo, ¿sí? Sin ningún tipo de dignidad, siendo explotados y todo, pero mucha gente se queda allá por ser ¿qué? Estados Unidos. Así mismo estaban ellos allí y eran temerosos, y el Señor los mandó a llamar para que salieran. Y se les presenta a Amalek, la oposición. Amalek representa oposición al plan de Dios, oposición a la liberación, oposición a ser libres del pecado. Y el propósito era que ellos volvieran por el miedo mismo a seguir enfrentando a Amalek. Al ver que les matan a un mundo de personas, pues eso lo más probable es que ellos intentaron ¿qué? Echar para atrás. No, Moisés, volvámonos a Egipto. De hecho, muchas veces Israel intentó ¿qué? Volverse a Egipto. Muchas veces Israel le reclamaba eso a Moisés: nos trajiste aquí para morir, nos trajiste aquí para que nos mataran, mejor volvámonos a Egipto, allá teníamos abundancia. Yo no sé dónde sacan eso, porque en algún momento empiezan a decir: allá teníamos abundancia de pan, comíamos en abundancia, cuando la Biblia dice que no era así. Es decir, que el enemigo muchas veces intenta poner en tu mente que el estado en el que te encontrabas era ¿qué? Bueno, aunque sea ¿qué? Falso. Cuando no habías conocido al Señor te iba mejor en los negocios. ¿Por qué será que ahora que estoy en el Señor las cosas me salen como raras? Ahora que estoy viviendo para el Señor, como que no veo todas las cosas como las veía antes. Claro, es que anteriormente hacía chanchullos, anteriormente hacía cosas raras, hacía trampas, se vendía aquí, hacía una cosa por acá y otra por acá, y por eso aparentemente le iba ¿qué? Bien. Pero como ahora ha salido de Egipto, de su Egipto espiritual, y están caminando su vida a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a limpiarse del pecado, a vivir íntegramente, entonces empieza a experimentar la rectitud. Y por eso la rectitud siempre tendrá oposición, porque cuando la persona es dada a ese tipo de cosas raras, a ese tipo de cosas turbias, oscuras, va a encontrar a muchos que lo rodean. Con este se puede hacer la vuelta, con este sí podemos hacer esto, vamos a hacer aquello y todo eso, ¿sí? Y hasta le festejan, lo felicitan, le celebran. Pero cuando uno empieza a vivir para el Señor y uno empieza a abandonar ese tipo de prácticas, empieza a llenarse ¿de qué? De enemigos. ¿Qué te pasó? Usted empieza a experimentarlo. Aún sus amigos de farra, ¿sí? Que cada 8 días... Usted le podía decir a sus amigos de farra: uy, venga, présteme dinero que estoy sin comer y mi familia está aguantando hambre. No, mano, no tengo plata. Pero eso sí, vayan y junten dinero para beber, para mujeres y para todo eso. Ahí sí sobraba antes. Entonces lo van a empezar a hacer a un lado, le van a empezar a criticar, le van a empezar a juzgar. Yo recuerdo que una vez tuve la oportunidad de hablar con una mujer que me recriminó fuertemente porque su esposo estaba asistiendo aquí a la iglesia. Y me dijo: es que yo prefiero ver a mi esposo borracho y mujeriego antes que en esta iglesia. Mire eso, lo prefiero ver borracho y mujeriego. Estaba aterrada porque el tipo ya no le colocaba los cachos. Estaba aterrada porque ahora le era fiel, porque ahora llegaba en sano juicio a la casa y ya no le pegaba. Mire el enemigo, hasta dónde el enemigo crea una trampa tan terrible que le hace pensar a la gente que ese estado es bueno, que el vivir en la esclavitud del pecado es algo bueno. ¿Cómo es posible? Porque cuando el hombre habló conmigo me decía: pastor, una de las cosas que más me dolía a mí cada vez que me emborrachaba es que cuando yo salía de la borrachera, mi esposa estaba vuelta a nada, la cara, el cuerpo y todo, porque yo la agarraba y le metía unas golpizas. Y la misma mujer reprochando que prefería verlo borracho
y mujeriego. O sea, para ella era mejor que él estuviera borracho y le propinara una cantidad de golpes y que le fuera infiel, haberlo cambiado en el Señor. Qué triste, mis amados, una situación de esa. Y el enemigo siempre de una u otra manera querrá mostrar que eso es mejor. Y por eso los amalecitas representaban la oposición. Y por eso dice la palabra acá: por tanto, Yahweh tu Dios cuando te haya dado descanso, dice el versículo 19, de todos tus enemigos alrededor de la tierra en que Yahweh tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrará la memoria de Amalec de debajo de los cielos. No lo olvides. Ahora bien, nosotros vemos en las mismas escrituras que se nos narra un enfrentamiento que tuvo Israel con el mismo Amalec. Busquemos Éxodo 17. Éxodo 17 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yahweh, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Mire, ¿no había qué? Agua. No había agua. Y dice la palabra allí: y el pueblo disputó con Moisés. Es decir, entraron en una disputa, entraron en una contienda. ¿Con quién? Con el mismo Moisés, ¿sí? Se opusieron a Moisés, entraron en una contienda directa con Moisés, con aquel que estaba llevándolos a ellos a través del desierto. Y dice la palabra allí, sigue diciendo: y disputó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué disputan conmigo? ¿Por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan a Yahweh? ¿Por qué lo ponen a prueba? Así pues el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés. Ese es el problema, ¿no? La murmuración. Entonces dice aquí, la palabra sigue diciendo: ¿para qué entonces nos hiciste subir de Egipto? Mire la expresión: ¿nos hiciste qué? Subir, ¿sí? De Egipto, ¿sí? Entonces ellos iban hacia un ¿qué? Ascenso. De hecho, si ustedes notan en la Biblia, siempre ustedes encuentran eso. Cuando se habla de ir hacia Jerusalén o hacia la tierra prometida, siempre se habla de ¿qué? De subir. Y subieron a Jerusalén. No dice vinieron. Algunas Biblias traducen y vinieron a Jerusalén. Dice y subieron a Jerusalén. Y cuando van hacia otra ciudad dice y descendieron hacia tal parte, ¿sí? Porque Jerusalén obviamente representa un ascenso. Y no porque esté por encima de las otras naciones geográficamente, sino porque ellos entendían que Jerusalén espiritualmente era ¿qué? Un ascenso. E ir hacia Jerusalén o hacia el lugar de la tierra prometida significaba ¿qué? Ascender. Cuando salieron de Egipto, ellos iban ¿en qué? En ascenso. El Señor nos está llamando a nosotros para que continuamente estemos ¿qué? Ascendiendo. Y precisamente Amalec siempre se presentará con el propósito de impedir nuestro ascenso. Que nosotros no sigamos ascendiendo, que nosotros no sigamos yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice acá: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés a Yahweh diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Yahweh dijo a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, entre las autoridades de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y anda. Y aquí yo estoy delante de ti, y allí en la roca de Oreb, y golpearás la roca y saldrán aguas de ella, y así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de todos los ancianos. ¿De quién? De Israel. De hecho, este texto, mis amados, es un texto mesiánico de lo que habría de acontecer con Yeshua. ¿Y por qué digo que esto es un texto mesiánico? Mire que el Señor le dice: toma la vara y golpéala. Pero la palabra que aparece allí como golpear es la palabra najá, que significa herir en realidad. Si a mí me dijeran traduzca ese texto, yo lo traduciría: y
Moisés hirió la roca. En su Biblia dice, alguna Biblia dice herir, alguna de las que está acá dice herir. Todas dicen ¿qué? Golpear. Pero la palabra que aparece allí es herir. De hecho, la misma palabra que aparece allí, sí, para herir, la palabra najá en hebreo, es la misma que aparece en Isaías 53:4. Se lo voy a mostrar. Isaías 53:4. Dice, él mismo, y esto es otro texto mesiánico, es decir, respecto al Mesías. Él mismo cargó con nuestras enfermedades. Isaías 53:4. Y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos o lo tuvimos como ¿quién? Como herido por Dios, o un herido de Dios, azotado y humillado. ¿Sí? Herido, azotado y humillado. Y la palabra que aparece ahí en su Biblia aparece herido, ¿sí o no? Herido, esa es la palabra najá. La misma palabra que aparece cuando el Señor le dice a Moisés que golpee ¿qué? La roca. Herido. Es decir, que desde ahí se estaba mostrando. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que Israel es un modelo para nosotros, porque Israel está involucrado en todo el plan mesiánico, todo el plan del Mesías, porque la roca iba a representar ¿a quién? A Yeshua. Y cuando la roca fue golpeada, fue que salieron ¿qué? Aguas. Cuando la roca fue herida, salieron aguas de vida para que el pueblo ¿qué? No muriera. Asimismo, cuando nuestra roca, que es el Mesías Santo, para siempre sea su nombre bendito, Yeshua, cuando él fue golpeado por nuestros pecados, brotó de él el agua de vida. Por eso él dice la palabra, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y por eso dice en Apocalipsis que él es la fuente de agua viva, y que todo aquel que quiera beber de esa fuente puede venir y beber gratuitamente. Y por eso es que el apóstol Pablo nos dice que esa roca era ¿quién? El mismo Yeshua Mesías. El mismo apóstol Pablo nos revela ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. 1 Corintios, para que usted vea la hermosura ahí de las escrituras. 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. ¿Quién era la roca? El Mesías. Ahora, obviamente es un símbolo. Yo no estoy diciendo que literalmente la roca que golpeó Moisés, ese era el Mesías, sino que todo es un ¿qué? Un símbolo. Por eso en la palabra tenemos que aprender a entender las simbologías, toda la simbología, porque entendiendo la simbología entendemos la aplicación a nuestra vida. Mire que Pablo era experto en eso, era en entender todo lo que se había dado en la antigüedad aplicado ¿a quién? Al Mesías. De ahí es que nosotros como iglesia tenemos ese llamado a que todo lo que sucedió con Israel poderlo aplicar ¿qué? A nosotros. Por tanto, así como a Israel se le levantaron los amalecitas y lo quisieron hacer volver a Egipto, a nosotros como iglesia se nos levantan también ¿qué? Nuestros amalecitas espirituales, que nos quieren hacer volver ¿a dónde? A Egipto, a nuestro pecado, a nuestra vida antigua. Entonces sigue diciendo el pasaje que estábamos leyendo inicialmente. Volvamos allí a Éxodo capítulo 17. Y el Señor le dice: he aquí yo estoy delante de ti allí en la roca de Horeb, y herirás la roca. Para que fluyera agua de vida tenía que ser herida la roca. Y el Señor fue herido por nosotros, y fue molido, herido, azotado, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de beber el agua espiritual. Amén. De ahí está brotando. Él es la roca, Él es la peña de Horeb, que continuamente está brotando agua de vida para nosotros. Amén. ¿Cuántos beben del agua de vida? Y dice acá: y saldrán aguas de ella, y así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel.
Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, ¿sí? Y Meribá. Masá porque pusieron a prueba a Dios, lo tentaron. Y Meribá porque hubo querella, pelea, altercado allí. Y les puso así por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Yahweh diciendo: ¿está Yahweh entre nosotros, sí o no? Imagínense, dudaban todavía. El Señor mostrándole su gloria y seguían ¿qué? Dudando. Por eso nosotros no podemos dudar. Sobre nosotros está la gloria de Dios. Ya la roca ha sido partida, ha sido herida por nosotros, la roca que es el Mesías. Y ahora lo que hace la roca es brotar espiritualmente agua de vida. Por tanto, no nos podemos estar preguntando hasta el día de hoy: ¿será que Dios sí está conmigo o no? Pues si yo vivo para el Señor y he reconocido su señorío y permito que su espíritu sea el que habite en mí para yo vivir de acuerdo a su voluntad, no puedo dudar que el Señor está conmigo. Amén. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sigue diciendo acá: y Moisés dijo a Josué: escoge los varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo pondré en la cumbre de la colina, me pondré en la cumbre de la colina, y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho, para combatir ¿contra quién? Contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, ¿vencía a quién? Amalek. Y como los brazos de Moisés se entumecieron, tomaron una piedra y se la pusieron debajo, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro, y así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso ¿quién? El sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y dijo Yahweh a Moisés: escribe esto como recordatorio en un libro y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, porque dijo: por cuanto una mano fue alzada al trono de Yahweh, también Yahweh guerreará contra Amalek de generación en generación. Vemos un texto bastante complejo, en donde dice la palabra que Israel, después de haber recibido el agua que venía de la roca, tuvo un encuentro ¿con quién? Con Amalek. Y dice la palabra que Moisés empezó a levantar sus brazos, y mientras los brazos de Amalek, de Moisés se encontraron arriba, el pueblo de Israel prevalecía contra Amalek. Pero cuando Moisés se cansaba, Amalek prevalecía ¿contra quién? Contra Israel. Entonces Aarón y Hur vinieron y ayudaron a sostener los brazos de Moisés hasta que Amalek fuera ¿qué? Derrotado. Y dice la palabra, allí termina diciendo acá, el versículo último, dice, el versículo 15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, porque dijo: por cuanto una mano fue alzada al trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué significa eso? Que Moisés tenía las manos arriba, y mientras que las tenía arriba vencía Israel, pero cuando las bajaba vencía Amalek. Y todo eso que sucedió allí, de que una mano fue alzada hacia el trono de Yahweh, ¿qué fue eso? ¿Qué es lo que significa? Que tiene que ver con nosotros también como pueblo. Pero como ya me pasó el tiempo, pues eso lo vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor lo permite. ¿Sí? Esta historia continuará. ¿Sí? ¿Qué significan los brazos arriba? ¿Qué significan los brazos abajo? ¿Cuál es la interpretación espiritual para nosotros? ¿Qué significa tener los brazos arriba? ¿Y qué significa tener los brazos abajo? Y muchas veces tenemos los brazos abajo y no nos hemos dado cuenta. Y Amalek prevalece contra nosotros. Eso es lo que vamos a entender dentro de 8 días, si el eterno Dios nos da la vida y la salud. Amén. Coloquémonos de pies, por favor.